bien, estoy en directo. Pues bienvenidos a todos los que estáis aquí presencialmente, también sobre todo los que estáis ahí detrás de la cámara. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos una tarde más en una clase que empezamos un nuevo año de estudio bíblico profundo en las Escrituras y profundo también en nuestro propio corazón, buscando al Señor, aprendiendo de Él y realmente esperando en Él y en sus promesas. La clase que hoy voy a dar, Supo confiar y esperar, segunda parte, es la continuación de lo que estuvimos viendo la última vez. Y quiero primeramente disculparme que dije que la semana pasada tendríamos clase. Me equivoqué, realmente era hoy cuando empezábamos el curso, pero doy gracias a nuestra decana que se puso a trabajar también de inmediato. Y estamos viendo la continuidad de ese estudio también que ella ha estado trabajando. Y quería también agradecer, antes de empezar la clase de hoy, a varias personas que nos están escribiendo y diciendo la bendición tremenda que está siendo estas clases para ellos, la bendición en el corazón y también en las vidas, los cambios que está dando, y de verdad sentimos gozo en el corazón de ver lo que Dios está haciendo. Así que vamos a seguir orando para que el Señor dé fruto y fruto en abundancia de estas clases. Deciros también, y aprovecho porque sé que estoy también dirigiéndome a varios de la YouTube Creación, que los cursos que estamos dando lo podéis encontrar en la plataforma de Emol, emol.fundacionbiblica.com. Entrar a Fundación Bíblica, yo no sé si el equipo técnico puede poner ahí la continuidad, ¿verdad, Javi? Puedes poner ahí eso nos va a ayudar. Y de esta manera continuar con los cursos. La Fundación Bíblica está realizando realmente un curso extraordinario en varios campos. El profesor Daniel Estrada, estuve charlando ayer con él, y ha terminado ya el curso de profetas menores, y estamos muy agradecidos también al Señor por ese curso que ha cubierto durante varios meses, y va a estar siguiendo preparando otros cursos para nosotros, y también otros profesores como el hermano Carlos Álvarez ahí en Florida, también es doctor en religión y en ciencias, es un hombre que es profesor en la universidad, nos está ayudando muchísimo. El hermano también Hugo Rebollares desde Israel, el pastor Kim, el doctor Kim también ya aquí poquito cuando termine su preparación. Todos son profesores que están colaborando con nosotros, y sobre todo también, como he mencionado, ya conocéis nuestra decana universitaria, la doctora Cami Tomasini, que prepara clases, y es la función de un decano. Aquellos que no conocéis cómo funciona una universidad, deciros que cada departamento tiene justamente eso, un decano que está ahí investigando, trabajando duro, haciendo estudios amplios, y es una bendición tremenda tenerla ella también con nosotros, trabajando en todas estas cosas. Y aprovecho para deciros, hoy 3 personas se han apuntado al grupo internacional de estudio, y también os queremos invitar a los que estáis ahí, si queréis formar parte de este estudio, enviad vuestro teléfono, un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com para poderos añadir a ese grupo que cada día está realizando un estudio en las Escrituras, una vez más a través de los podcasts de la doctora Tomasini, un estudio profundo en las Escrituras, muy profundo, y os animo a que podáis formar parte, si no formáis parte ya, los que estáis aquí también presencialmente. Pues esos son los anuncios que quería dar. Uno más que no quiero olvidar: día 29 de este mes, sábado 29 a las 6 de la tarde, tendremos también conferencia dirigida a los pastores, aunque es para todos y quiero invitar a todos a que estén aquí, pero vamos a estar hablando de la iglesia en el siglo XXI, de los retos y las necesidades que hay para trabajar en la iglesia. Pues habiendo dicho esos anuncios, vamos a orar, encomendarnos al Señor, vamos a esperar en Él. Y esta clase, hermanos, ha sido una clase literalmente que ha salido de la prueba, de la dificultad, del esfuerzo, del trabajo, primeramente de nuestra decana, y después Dios trabajando en mi propia vida, poniendo en práctica lo que hoy voy a hablar. Así que vamos a orar y compartir esta clase con vosotros. Vamos a orar. Señor amado y Padre, te damos muchísimas gracias por este día de hoy, por poder estar aquí, Padre, con una carga en nuestro corazón, tú lo sabes, pero te doy gracias porque tú pruebas nuestros corazones, y aquello que enseñamos, compartimos con los hermanos, es realmente real en nuestras propias vidas. No es solamente información que viene de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, Señor, que sacamos de algún libro, sino que realmente tú trabajas nuestra alma para que sea una realidad.
Y te doy gracias que tú mismo has golpeado mi corazón como martillo con el cincel de tu palabra, de tu gracia, de tu amor, para enseñarme, Señor, las cosas que yo como siervo necesito también hacer y rectificar en mi vida. Te pido, Señor, que tú quieras ahora, en estos momentos, usar esta clase para el beneficio espiritual de los que estamos aquí presentes, en YouTube, en la clase, en el aula, y también aquellos que más tarde lo verán a través de la emisión grabada, Señor, que igualmente sea de muchísima bendición para ellos. Dirígenos, ayúdanos, Padre, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya. Muy bien, pues vamos a abrir las Escrituras en 1 Samuel 13. Vamos a ir a 1 Samuel 13 y vamos a ver de una manera práctica en las Escrituras la necesidad de confiar en el Señor en medio de las dificultades. Lo cual no es fácil, pero recordad que nuestro curso, como bien lo conocéis, es adoración de siervos. Es decir, es un curso no teórico, no academicista, sí muy profundo en las Escrituras, pero sobre todo donde nuestro corazón como siervos va a ser retado, expuesto, para que el Señor vaya puliéndonos, vaya sacando de nosotros, ¿verdad?, la escoria, lo que sea que estorbe, y trabajándonos para Él. Y quiero dar la bienvenida a Tony, bienvenido, también un estudiante más entre nosotros. Vayamos entonces a 1 Samuel 13:13. Vamos a centrarnos ahí en la historia que estábamos viendo a través de Saúl como líder, su respuesta en el liderazgo, su trato ante las dificultades. Y ahora vamos a ver la respuesta del pueblo. Dice en esa situación que había, el versículo 13, ya ha reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaboa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Señor, bendiga su palabra. Qué tremenda historia la que acabamos de leer de una nación Israel en una situación de difícil situación. Voy a repetir mis palabras. Estamos viendo aquí cómo en un momento dado todo puede cambiar de la noche a la mañana y hacer un verdadero reto en la vida del creyente. Ahora, muchas veces no vemos esto, y si estamos centrándonos en nuestro lugar geográfico, parece que las cosas están bastante tranquilas, ¿verdad que sí? Al menos por aquí no pasa nada, y si algo pasa, no pasa nada. Es un juego de palabras, pero es así. Está todo muy tranquilo. Sin embargo, debemos tener una visión más amplia de nuestro lugar. Porque creo que uno de los problemas que veo en la iglesia actual, en el siglo XXI, es que muchos pastores no tienen una visión general de lo que está pasando en todo el mundo. Se centran en su lugar geográfico, y si no son atacados por una enfermedad, una necesidad económica, todo parece muy bien, porque están centrados en el sector geográfico. Pero como creyentes, y más aún sirviendo al Señor en el siglo XXI, tenemos que tener una visión muy, muy amplia de lo que está pasando en todos los niveles. No solamente geográficos, sino también estratégicos, políticos, sociales.
religiosos. Tenemos que tener un amplio entendimiento de nuestra cosmovisión, qué palabra tan rara, un amplio entendimiento de lo que está pasando para que podamos realmente entender los tiempos en que estamos viviendo. Pero hay algo más. Cuando realmente la prueba llega a nuestras vidas, entonces es cuando se demuestra de qué estamos hechos. Y en el ejemplo que acabamos de ver, la situación era compleja. Jonatán fue el primero en atacar. Yo admiro a este hombre. Era un hombre valeroso, un hombre valiente, pero en este caso es como si hubiera golpeado un panel de avispas. Y los filisteos se levantaron en armas para contraatacar a la nación de Israel. Poneros en esa situación. Imaginaros ver 30.000 hombres en dirección hacia vosotros atacándoos. ¿Lo podéis imaginar? Vosotros sois un soldado, eres un soldado judío, hebreo. Has confiado en Dios, sabes a qué Dios adoras, pero tienes ahí 30.000 hombres al otro lado dispuestos a atacar. El horror, el temor que produjo los filisteos era el terror de la misma muerte. ¿Podéis poneros en situación? Nosotros estamos ahora en tiempos tan peligrosos que nos está ocurriendo exactamente lo mismo que a esos judíos hebreos que tenían a su Dios, que habían visto grandes cosas de ese Dios, pero que se veían ahora retados y atacados por un enemigo grande. Y nosotros estamos hoy siendo atacados por enemigos grandes. Y tengo que ponerme en la situación de lo que estamos viviendo a nivel personal. Y vosotros que estáis aquí también sabéis de qué nos estamos refiriendo. Cuando hay personas enfermas y hay personas que la enfermedad golpea duro. Y estamos viendo también cómo los discursos continuos del gobierno, de las noticias, con todo lo del cobicho, estamos viendo al enemigo en las puertas y estamos viendo cómo tenemos a veces más miedo a la misma muerte. Y recuerda a Acab queriendo burlarse de Dios. Recuerda eso. Recuerda esos temores tan grandes. Tenemos la falsa idea que podemos tener todo controlado, ¿verdad que sí? Y de repente algo pasa, algo sucede en nuestras vidas que nos muestra que no tenemos nada de control, en absoluto. Y a veces Dios toca hasta nuestros propios cuerpos y nos muestra lo débiles que somos, lo incierto que es. Cuando tratamos con la vida o con la muerte, aún cae más terror en nuestros corazones. Y esto es algo que debemos ver delante del Señor. Porque Dios no comete errores. Dios no se equivoca. No hay nada que se escape de las manos de Dios y de su propósito divino. Pero en nuestra respuesta a las circunstancias, a la situación, estamos mostrando de qué estamos hechos. Tenemos que discernir los tiempos. Antes lo hablaba, ¿verdad? Tenemos que descuidarnos y olvidar a Dios que obró en el pasado. No. Tenemos que recordar que Dios obró en el pasado y que los tiempos pueden cambiar como están cambiando, pero que Dios está en control. Lo que Dios había hecho por la nación de Israel años atrás les hubiera sido suficiente material en su corazón para reconocer que Dios era fiel en medio de las circunstancias. Pero en este pasaje que hemos leído, parece que tenían puestos sus ojos en el presente inmediato, en lo que sus oídos podían escuchar, ese sonido de guerra. Y sus oídos estaban atrofiados, porque no escuchaban el poder de Dios, solamente escuchaban el poder del enemigo. Y estoy ahí trabajando en mi propia vida algo que nos pasa. Cuando hemos visto a Dios obrar en el pasado y hemos visto su mano de poder,
Pero el presente, que es difícil, nos asusta tanto que nos paraliza. El miedo nos paraliza, lo hemos dicho muchísimas veces. El miedo nos paraliza. Si ahora yo hablo, y lo hablaremos en la conferencia de pastores, por eso quiero invitaros a que podáis venir. La situación mundial, la pandemia, posible problema en Chechenia con Rusia, China con Estados Unidos, la OTAN con Rusia, las dificultades económicas. La situación es muy compleja, ¿eh? Es muy compleja. No sabemos qué va a venir este año. Pero sí sabemos qué Dios hemos tenido y qué Dios tenemos, ¿verdad que sí? Santiago nos recuerda muy bien el tema que nos ocupa. Y si vais a Santiago capítulo 1 y versículo 22, donde dice: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó qué tal era. ¿Os ha pasado esto alguna vez? ¿Os ha pasado miraros al espejo y ver algo ahí que no os gusta? ¿Verdad que sí? Y tener que trabajar con ello, peinaros a lo mejor, lavaros la cara a lo mejor. Pero nadie puede, haciendo lo correcto, mirarse a un espejo, ver un error y no hacer nada con ello. Y lo que Santiago está diciendo, que si alguno oye la palabra y no la pone por obra, está haciendo lo mismo que esta persona que se mira al espejo, ve un error y no hace nada con ello. Y muchas veces somos así, leemos la palabra y no la ponemos por obra. O la llevamos a un nivel tan, ¿qué palabra puedo usar? Tan teórico, que ya nos satisface, pero a la hora de ponerlo en práctica no lo sabemos vivir. Yo este domingo prediqué sobre la necesidad de la centralidad del Señor Jesucristo. Era la carga de mi corazón. Era de verdad, era el grito de mi alma de que Cristo sea lo céntrico en mi propia vida. Pero sé que algunos de los que oyeron no entendieron. No entendieron nada de lo que habíamos dicho en ese pasaje. Porque cuando hablamos de esto suena bonito, pero después, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida cuando vienen las dificultades? O, ¿cómo aplicamos en nuestra vida esta realidad de que Cristo sea el centro? Cuando continuamos con nuestra religiosidad, nuestra manera de entender las cosas, y cuando nos sacan de ese contexto, decimos: uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué no hay un verdadero y genuino amor por Jesucristo en la iglesia? Me estoy haciendo entender. Porque miramos la Escritura, la leemos, no la ponemos en práctica. Y la olvidamos. Y la Escritura nos apunta a Cristo. Es el centro. Vez tras vez, es el centro. Y la Escritura nos muestra qué Dios tenemos en medio de las dificultades. Pero aunque sabemos eso en la teoría, cuando viene la prueba, viene la dificultad, olvidamos a qué Dios tenemos. Lo olvidamos. Y el miedo nos inunda. Leemos bien: el enemigo que tenía frente a sus ojos Saúl, ¿lo recordáis que hemos leído? Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Imaginaros esa visión. Seguro que a lo mejor habéis visto alguna película, ¿verdad? Todo un ejército ahí delante. Y tú estás ahí. Puedes imaginarte, es algo insoportable. El miedo, el terror, es bien descrito en el pasaje que hemos leído. La respuesta emotiva de esos judíos. El ejemplo que leo de una persona que estuvo en el 9/11 en Estados Unidos, el septiembre, 11 de septiembre. ¿Recordáis? Nosotros estábamos ahí en Estados Unidos, cuando las Torres Gemelas cayeran. Los testimonios que oímos nosotros en directo de personas que estaban ahí trabajando y que providencialmente, a lo mejor recuerdo 2 casos de 2 hermanos que conocíamos.
Uno se quedó dormido, llegó tarde al trabajo, nunca le había pasado, aquel día se quedó dormido. Llegó cuando las torres estaban cayendo. Si hubiera estado a la hora, en punto, en su trabajo, hubiera fallecido. Otro ejemplo de otro creyente que fue de un edificio a otro para hacer una reunión y cuando se fue al otro edificio, ¡boom! Bueno, el Señor salvó a esas personas, pero hubieron otros creyentes allí en esos 6,000 fallecidos que seguro eran creyentes. El momento de la prueba llamó a muchos hogares. Un testimonio escrito dice: recuerdo bien el ataque a las Torres Gemelas, el terror nos sorprendió a todos, los norteamericanos. Yo no recuerdo eso, estábamos viéndolo. Se sentían todos atacados. Unos a otros dijimos con gran horror: nos están atacando, nos atacan. Esa era la sensación que había en Estados Unidos. Recuerdo ver soldados en las carreteras, en la I-95, en la I-95, cuando nosotros subíamos desde el sur hacia Pensilvania, pasando por Washington, viendo ahí en Washington justamente el Pentágono, ¿verdad? Con los vehículos del ejército y los bomberos. Nosotros estuvimos ahí 2-3 días después de lo acontecido. Esa sensación de terror era palpable por todas partes. Y no sé si habéis vivido una sensación de terror. A veces cuando leemos la Escritura no es muy fácil criticar, nos es fácil criticar al pueblo, nos es muy fácil verle a esa gente y decir: bueno, ¿no se acordaban del Dios? Es fácil hablar a la ligera, pero cuando estamos en una situación de crisis, ahí es cuando se ve nuestro calibre. Ahí es cuando se ve, y os hablo de verdad desde mi corazón, habiendo experimentado la derrota, habiendo experimentado el miedo. Sé lo que estoy diciendo. Y sé que es fácil criticar a los demás cuando dicen: no, hombre, pues, mira, si confiaran en el Señor, ¿por qué tenían tanto miedo? Pero la sensación de terror te paraliza. Pero ¿sabes una cosa? Manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Lo manifiesta. La prueba, el test, muestra lo que hay en nuestra alma. En el grupo internacional, y os animo a que podáis escucharlo y podáis seguirlo también, porque tratamos muchas de estas cosas, y una de las que hemos tratado es el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Hicimos también una clase hablando de esto. En Mateo 12:34 dice, y son palabras fuertes: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Que en las situaciones adversas, igualmente en las situaciones buenas, pero en las situaciones adversas especialmente y con tanta carga de terror, pueden revelar de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Así que pongámonos en el contexto otra vez de la nación de Israel. Estamos en Gilgal y frente a nosotros un ejército enfurecido, chillando, el ruido. Puedo imaginarlo. Un ejército enorme, muy temido. La gente no soportó el miedo. No lo soportó. Le superó por completo y corriendo a esconderse en cuevas. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, dice la Biblia, porque el pueblo estaba en aprieto, ese miedo, ese terror, se escondieron en cuevas, en foros, en peñascos, en rocas y en cisternas. Tierra, trágame. ¿Has estado ahí alguna vez? Sinceramente, yo sí, ¿eh? Tierra, trágame. Señor, quiero morir. Así escapo, así huyo, así salgo. ¿Ah? Pongámonos en escena. En este momento los pulmones, en el pánico, y voy a hablar un poco de medicina ahora, pero estad conmigo para ver cómo nuestro cuerpo responde a los estímulos del miedo. ¿Y hasta qué punto responde? Los pulmones captan el máximo de oxígeno posible en cada inspiración. Los sistemas digestivos e inmunes dejan de malgastar energía y nuestro cuerpo activa todas las funciones de emergencia, por lo que nuestro cerebro no será capaz de realizar pequeñas tareas y centrará todos sus recursos en un plan mayor. Estamos centrados. Todo nuestro cuerpo está respondiendo a ese estímulo de miedo. El sistema nervioso simpático,
activado por el hipotálamo, desata una reacción en cadena. Se activa la médula adrenal que emite adrenalina y noradrenalina. Las pupilas se dilatan para poder captar al máximo de luz. La presión arterial y la frecuencia de los latidos del corazón aumentan por las hormonas de estrés y el sistema endocrino produce hasta 30 hormonas que ayudan a poner el sistema circulatorio a gran velocidad. Los vasos de la piel se contraen y ésta se queda sin el líquido que mantiene su temperatura, dando lugar a la sensación de escalofríos, y suben los niveles de glucosa que junto con la adrenalina producen la llamada carne de gallina. ¿Os suena eso? El miedo lo produce. Estas reacciones corporales son las que preparan a tu cuerpo para enfrentar un peligro, ya sea luchando contra él o para huir lo más rápido posible de la situación. En este estado de estrés total, puedes cometer toda clase de locuras porque si no detienes este terror, te puede llevar a la misma muerte o a matar a alguien, provocar un accidente o un daño mayor. Excelente descripción, escrita por una neurocientífica, nuestra decana, la doctora Tomasini. Esta parte científica que os acabo de presentar, que ella escribió, muestra claramente cómo con el miedo nuestro cuerpo reacciona. Pero no es lo único que reacciona. Nuestro espíritu reacciona. Nuestra relación con Dios reacciona. Y se muestra de qué estamos hechos. Y el Señor lo sabe. Hay gente que vive con miedo continuamente. Continuamente. Y esto provoca serios problemas de salud y no quiere decir, por un lado, que tenga todos los procesos que hemos mencionado. No. Pero el miedo, lo que a veces llamamos el estrés, ¿os suena eso? Crea en ti cambios fisiológicos. De todos es conocido, y he leído libros sobre esto, informes sobre esto, es sobre el pastorado mismo. Pastorado, ya. ¿Cuántos pastores terminan muriéndose de un ataque al corazón? Muchos. Problemas de estrés, muchos. Dolores de cabeza, sé de qué hablo. ¿Ah? Porque cargamos en nosotros la carga emotiva, el miedo, muchas veces ante el ministerio. La frustración de que las cosas no salen como nosotros queremos. La sensación de impotencia, muchas veces motivadas también por el orgullo, y debo decirlo, porque nos gusta controlar la situación y cuando Dios te rompe y te dice, tú eres un inútil, tú no vas a controlar nada, lo voy a hacer yo. Eso produce respuestas emotivas en nosotros. Y tenemos que ver que el miedo, también a los rumores, a las noticias, a todas esas críticas, más tarde o más temprano, terminan afectándonos en la obra del Señor. Es muy difícil no oír la voz crítica. Es muy difícil. Cuando tienes a alguien ahí criticando, atacando, menospreciando lo que tú estás haciendo para el Señor. Y vais a encontrarlos, es el ejército de los filisteos ahí delante, atacándote lo que estás haciendo para el Señor. Y produce miedo. Si escuchas a tu corazón, produce miedo. Y de verdad, esta explicación que hemos leído, para mí es muy pictórico, muy simbólico, de que nosotros mismos como líderes, uso esa palabra, como siervos, me gusta más, ¿verdad? Podemos caer en un error al tener miedo. En el versículo 7, si tenéis ahí la Biblia, algunos de los hebreos pasaron el Jordán y la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Lo veis? Los temblores, la cantidad de adrenalina que está fluyendo, llega a un punto que es que te paraliza. Te paraliza. No sé el máximo nivel de adrenalina que has estado. Dicen, por lo que tengo entendido de algunos médicos, que el nivel de adrenalina máximo es cuando entras en combate. Eso es interesante. Y si has estado ahí cerca, y yo lo he estado, sé la adrenalina cómo sube. Pero el miedo es peor aún.
Es horrible. El versículo 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. ¿Qué estaba pasando? Aparentemente, y con el corazón encogido, Saúl estaba siguiendo las directrices de Dios, ¿verdad? En ese momento. Y al parecer todos tenemos un aguante. Todos. No todos por eso sabemos esperar. Cada uno de nosotros tiene un punto débil. 2 o 3. Y tenemos que ver que debemos confiar en el Señor. Sabemos que tenemos que confiar, ¿verdad que sí? Pero cuando viene el momento de la prueba, viene el momento de la dificultad, no todos sabemos escuchar la voz del Señor. Saúl aguantó. Saúl hizo tocar trompeta. Saúl estaba ahí. Era un hombre fuerte, alto, la Biblia nos lo describe. Controlador. Pero no escuchó la voz de Dios. Y como hemos dicho en clases anteriores, escuchar la voz de Dios es la conversación con Dios diaria, una interacción de su palabra en nuestro corazón. ¿Me habéis escuchado bien? Hablar con Dios, no caigamos en ritos. Oh, Señor, cerrar los ojos y levantar las manos. No, es una relación con Dios. Continua, constante, de hablarle. Es tu amigo, es tu Dios, es tu Señor. Es ese Dios poderoso, tampoco lo tengamos como simplemente uno igual que tú, ¿no? Un momento. Pero debemos escuchar su voz a través de su palabra. Y su palabra nos ha dicho vez tras vez, no te dejaré, no te desampararé, estaré a tu lado, pase lo que pase. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no interiorizamos estas cosas, si no las hacemos carne en nosotros, cuando venga la prueba, no lo tendremos asimilado. No sabemos cómo aplicarlo. No seremos guiados por el Espíritu Santo. No sabremos cómo estar apegados a Él, porque todo estará en el plano teórico. Y os hablo desde mi corazón, no os estoy intentando decir, yo lo he conseguido, vosotros no, en absoluto. Y los que me conocen saben lo que he vivido. Y cómo he tenido que realmente ser quebrado, y cómo Dios me ha quebrado para enseñarme realmente que necesito ser fuerte desde dentro. Por otro lado, hay quienes tienen la mecha muy corta. ¿Habéis escuchado esa expresión en castellano, tener la mecha muy corta? Los que tiráis petardos, ¿verdad? En San Juan, no quieres un petardo con la mecha corta. No lo quieres. No soportan la espera. Señor, hazlo ya, hazlo pronto, hazlo de inmediato. Bueno, ¿cómo sabemos que es el momento? ¿Cuándo? ¿No os ha pasado alguna vez? ¿No os ha pasado? Yo estaba leyendo esta semana de la historia de David, cuando regresa al campamento, los moabitas se han llevado a sus esposas, han quemado Jerusalén, vuelve a una ciudad destruida, está desanimado todo el pueblo, están llorando, están pensando matar a David. David está ahí en el suelo sin fuerza alguna. Y dice la Biblia, y David se esforzó en Jehová su Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo él pudo hacer eso? Porque dentro de él estaba el saber quién era el Señor su Dios. Y me gustó lo que él hizo, se acercó al éfod y le preguntó al Señor. Y el éfod, a través del éfod, no sabemos cómo, le dijo, ve y persigue y recuperarás, ataca, avanza, adelante. Estoy parafraseando las palabras, por supuesto. Y me hizo pensar, ¿cuánto me gustaría tener un éfod? ¿No os gustaría? Decir, Señor, ¿sí o no? Luz blanca, luz roja, Señor, ¿qué hago? Y no es así, exceptuando una cosa, si tú estás en comunión con el Señor, el Espíritu te va a guiar. El Espíritu te va a guiar. Y cuando te guía y sabes que estás en la voluntad de Dios, aunque sea extraño, avanzas confiado, porque Dios te está guiando. ¿Lo veis? Ahora vayamos por un momento. Dejemos ese territorio geográfico con los filisteos. Vayamos a ver por un momento a Samuel, el profeta Samuel.
sin pena ni gloria, como dicen, cualquiera diría, estás viendo cómo se están poniendo las cosas. Y Samuel, ¿dónde estás? Samuel, tú no apareces. En hebreo, cuando leemos el hebreo, dice que el pueblo tenía puts, es la palabra en hebreo. El pueblo está ahí, se desmenuzaba, se espantaba, estaba esparcido. La palabra puts quiere decir despedazar, derramar. Es como estaba el pueblo. ¿Cómo estaba Samuel? ¿No os lo habéis preguntado alguna vez? Samuel, ¿qué pasa? ¿Dónde estabas? ¿Dónde imagináis que estaba Samuel? Tomándose una piña colada. No, ¿verdad? Yo creo que Samuel estaba en la presencia del Señor. Estaba siendo guiado por el Señor. Él estaba confiado en el Señor, a pesar de las circunstancias. ¿Y nosotros cómo estamos hoy? Estamos espantados, desmenuzados, put, la palabra en hebreo. Nuestra alma se derrama de terror, estamos despedazados al punto de que ya no sabemos ni para dónde tirar. No sé si has estado ahí, yo sí, yo he estado ahí, puts, yo he estado ahí. Sé ese agujero negro oscuro, ese lugar donde no aparece la luz por ningún sitio. Y cuando he estado ahí, el Señor me ha tenido que quebrantar y mostrar que olvidé quién estaba a mi lado. ¿Quién estaba a mi lado? Y entiendo que haya momentos en nuestras vidas que nos venimos abajo. David, en la historia bíblica que os he contado antes, imaginaros perder a sus 2 esposas, su familia, sus posesiones, entrar a una ciudad quemada, sabiendo quién es el enemigo y qué hace el enemigo con sus prisioneros. Y tú que te encuentras así, ver que el pueblo te quiere apedrear. ¿Qué hubieras hecho tú? David se hizo añicos, se puso a llorar, seguro. Si hubiéramos dejado ahí a David, hoy no estaríamos hablando de estas cosas. Pero David se esforzó en Jehová, su Dios. ¿Lo veis? En cierta manera Samuel era como hoy, nuestro amado Salvador. Parece que tarda. ¿No os ha parecido eso? Parece que Dios te pone en una situación de lucha. Parece que no viene. Parece que nos viene como una ola gigante la cantidad de amenazas económicas, de salud, situaciones políticas, de persecución sociales. No se ponen ahí las palabras que tú quieras. Las situaciones que te roban la paz. Tenemos un ejército delante de nosotros y no sabemos cómo vamos a salir de esta. Y la razón es que no nos damos cuenta porque lo vemos desde nuestro territorio. Y a veces nuestro territorio es seguro, estamos felices porque nuestro territorio es seguro. Pero cuando el enemigo aparece empezamos a temblar. Y os quiero decir una cosa, este estudio fue redactado y fue escrito la semana pasada. Antes que algunas de las pruebas que estamos viviendo llamaran a nuestras puertas. Y lo que estamos viendo, yo doy gracias al Señor por este estudio. De verdad os lo digo con el corazón. Estudio hecho con mucho esfuerzo, con muchísimo esfuerzo y un momento muy difícil. Y los datos, y yo sé que a veces menciono a Cami, pero doy gracias a Dios por los datos que ella también nos está presentando. Porque 811 millones de personas pasan hambre en el mundo. Voy a leeros más datos. Según la OMS, y que países como Haití, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Belice, El Salvador, Guatemala, Surinam, Paraguay, entre otros, estos son países pobres. 800, lo he leído bien, 811 millones de personas pasan hambre en el mundo. La pobreza en el continente americano. ¿Sabéis que hay hermanos ahí en esos países que están sufriendo? Hay hermanos, que hoy no tienen nada que comer. Nada. Necesitamos ver más allá de nuestros hogares, de nuestra comodidad, de nuestras circunstancias. Europa no se queda atrás en todos estos problemas.
Ucrania. Y la tenemos ahí cerca en las noticias, ¿verdad? ¿Sabéis que hay hermanos en Ucrania? Están sitiados en una posible situación de guerra. Bueno, al menos se encuentran sitiadas de la misma manera que Saúl estaba siendo sitiada por los filisteos. Y ahí hay hermanos. Puedo mencionar otros países que a lo mejor hasta son difíciles de pronunciar. Azerbaiyán, Armenia, Moldavia, Georgia, Albania, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Turquía. Suenan estos países, ¿verdad? Hay hermanos ahí, ¿eh? Hay hermanos. Y hay hermanos pasándolo muy mal. Pero está mostrando de qué están hechos. De qué están hechos. Y nosotros como siervos de Dios necesitamos ver más allá de nuestras fronteras. Ver lo que está pasando en el mundo entero. Y si es verdad, Samuel tardaba, pero Dios no llega tarde. Samuel no llegó tarde. Llegó en el tiempo de Dios. Era necesario que así fuera porque en esa tardanza se revelaría de qué estaban hechos los corazones. Comenzando con el corazón de su máximo líder, Saúl, el que tenía que haber sido el ejemplo, ¿verdad? Vemos qué pasó después. Mira el versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. ¿Esto qué él hizo? Entendamos algo que el pecado de Saúl no fue ofrecer el sacrificio. Como hemos dicho más de una vez, nos remitimos más al ejercicio religioso que a lo que hay en el corazón. Porque el ejercicio religioso, ofrecer un sacrificio como rey, David lo hizo. Había hecho un holocausto en 2 Samuel 24-25. Lo podéis leer ahí. Salomón también lo hizo. En 1 de Reyes 8:62. Ellos lo hicieron. Ese no fue el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Su falta de confianza en el Señor. Ahí estuvo el problema. Su incredulidad en cuanto a Dios mismo. Su falta. ¿Veis? No esperó la ayuda que Dios había provisto, la ayuda sacerdotal de Samuel, tal y como se lo había dicho en el capítulo 10 y versículo 8. El Señor ya se lo había dicho. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Habéis visto ese versículo? Pero Saúl, en su impaciencia, no esperó al Señor. Quería gobernar como un autócrata que poseía un poder absoluto en asuntos civiles y también sagrados. Samuel había establecido esos 7 días como una prueba de carácter y de obediencia a Dios. Pero Saúl no solo miró las circunstancias, él creyó que él podía solucionar las cosas y actuar. Ahí viene el problema. Y en mi vida, una vez más, yo me pongo de pésimo ejemplo. Muchas veces he sido yo también impaciente, creyendo que yo tengo el control de la situación y que yo puedo resolver los problemas. Y bendito el día en que Dios me ha enseñado lo inútil que soy para ello. Porque entonces le buscas, vas a sus pies y dices, Señor, yo no puedo. Pero tú ya me has dado las directrices para cómo servirte. Como siervos tenemos que entender estas cosas porque el Señor ha prometido venir pronto. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? Porque creo que vivimos diciendo lo contrario. Hicimos el taller de supervivencia y el otro día hablaba con un hermano de aquí de España que me llamó del sur de España y me dijo, pastor, perdonadme la palabra porque es muy coloquial, quedé alucinado de que hicierais un taller de supervivencia, pero es que vives lo que predicas. Y digo, ¿qué quieres decir con eso? Es que si crees que el Señor viene,
haces bien en enseñar a los que se van a quedar cómo sobrevivir. Y dije, wow, no fue mi idea. Sé de quién fue la idea de hacer ese taller. Pero ¿lo veis lo que estoy diciendo? Si realmente creemos lo que decimos, eso va a transformar nuestras vidas. Y si el Señor viene pronto, tenemos que vivir como el Señor viene pronto. Tenemos que vivir con ese corazón, sacando nuestra arrogancia. Y de verdad, esta clase, yo no sé cómo el Señor la va a usar. Estáis vosotros aquí y para mí sois una bendición, de verdad. Veros y sé los que venís de Sabadell, por ejemplo, el sacrificio que es venir hasta aquí esta tarde, pero doy gracias a Dios por ello. Estáis aquí presencialmente. Pero también los que están ahí, algunos de ellos sufriendo incluso, no encontrándose bien, y están ahí. Y lo agradezco muchísimo. Y estamos juntos aprendiendo cosas que nos enseñan en los seminarios. En los seminarios vas a recibir una clase de cómo ser un líder de éxito. Cómo ser una personalidad arrolladora. En la escuela de la cruz, el Señor te quebranta. El Señor te lleva delante de su espejo, de su palabra, y te dice, mira, Pedrito, mira cómo eres. Mira el pecado que hay en ti. Mira lo sucio que estás. ¿Tú quieres servirme? Y entonces dice, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Soy un siervo inútil. Pero quiero que mi vida tenga un propósito, tenga una trascendencia, llegue más allá que el tiempo en que estoy viviendo y las circunstancias. Quiero que mi vida realmente sea para tu gloria y tu alabanza. Anhelo eso, Señor. Y quiero que esa transformación empiece en lo más profundo en mí. Y entonces es cuando Dios dice, está bien, hijo, vamos a hablar tú y yo. Y empieza a trabajarte en cosas y de maneras que nunca hubieras imaginado. Pero que Él te había dicho. Él te había dicho. Cuando he leído esto del capítulo 10, Dios le había dicho a Saúl. Samuel le había dicho a Saúl. Tenía el plan perfecto. Sabía lo que debía hacer. Pero él dijo, yo puedo hacerlo. Y ahí empezó el error. Cuando Dios te dice que debes hacer algo, hazlo. Confía en Él, aunque no tenga sentido. Y sé lo que estoy diciendo. No tiene sentido muchas veces lo que Dios te pide hacer. Pero lo peor de todo es que vais a encontrar un ejército delante vuestro desanimándoos en las cosas del Señor. Los filisteos. No, los cristianeos. Me he inventado la palabra. La cristiandad, que ha establecido una serie de normas que le hacen sentir bien, pero que han perdido el corazón y ahí no está Cristo. Y estamos viviendo en esos tiempos, amados míos, donde son pocos los que están dispuestos a confiar en el Señor en medio de las circunstancias y en medio de las pruebas. Y que Dios va a sacar de nosotros lo mejor en medio de las dificultades, para enseñarnos que la confianza debe estar puesta en Él y no en nosotros mismos. Y no en nosotros mismos. Y yo sé que hoy, todos los que estamos aquí, y no entro en detalles también porque sé que no sé quién va a ver este vídeo también, pero estamos viviendo la carga emotiva de seres muy amados que están sufriendo. Muy amados. Y estamos sufriendo la carga emotiva de no poder hacer absolutamente nada. Y les vemos padecer, sufrir el dolor, sufrir la debilidad de sus cuerpos. Y decir, Señor, solo tú puedes intervenir en tu voluntad perfecta. Y no sabemos lo que va a pasar mañana o este año, pero sabemos lo que Dios nos ha dicho. Él tiene control. Él está al mando. Y nosotros podemos ser como Saúl temblando delante del enemigo, o podemos ser como Samuel en la presencia de Dios diciendo, Señor, tú estás aquí.
Y yo creo de verdad que esta clase ha sido para nosotros hoy. Ha sido para nosotros hoy. Los que sabéis cómo preparamos las clases, la hermana Tomasini Cami prepara la clase, yo la estudio, la leo, oro, compartimos, cambiamos, ampliamos, miramos. Le pido a Dios que lo obre en mi vida. Porque yo no puedo subir a este púlpito y compartir una clase teórica en nuestra mente, pura teoría, porque eso es lo que sería una universidad. Pero esto es una escuela de la cruz. Y cuando Dios opera esto en mi propia vida y corazón y lo machaca, entonces puedo compartir con vosotros lo que estamos viendo este curso. Adoración de siervos. Y pido lo mismo por las clases que prepara Daniel Estrada. Si no habéis visto las clases de los proverbios de profetas menores, os invito a que las veáis. Y le pido lo mismo al Señor, que sus clases no sean clases teóricas, sino que nos lleven al Señor Jesucristo. Y os pido oración por esta conferencia de pastores que estamos preparando, porque sí, voy a estar yo delante una vez más, pero sé que ahora mismo hay hermanos orando y voy a hablar con pastores de cuáles son las luchas que ellos están viviendo, para que nos centremos en el Señor, en el tiempo en que estamos viviendo, y podamos confiar y esperar en el Señor. Deseo en mi corazón que esta clase de hoy haya sido de bendición, de ánimo, y la semana que viene seguiremos sacando enseñanzas a esta situación tan real del liderazgo de Israel, del liderazgo de Dios, pero sobre todo de mi comunión con el Señor Jesucristo, mientras espero la bendita esperanza de su venida. Estaba mirando el tiempo, me quedan 2 minutos, no sé si tenéis algún comentario que queráis ampliar o alguna pregunta. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna pregunta? No sé si tenéis alguna pregunta, los que están ahí, a Javi, los que están, algún comentario en internet. ¿Todos dicen amén a ello? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pues vamos a orar. Me gustaría pedir a Tony si nos puedes dirigir en oración. Vamos a orar. Micro, Javi, ¿le pasas el micro, porfa? Y de esta manera podrán los hermanos que estáis en línea poder escuchar la oración. Gracias por estar ahí una vez más, de verdad que sí. Ahora te pasan el micrófono. Adelante. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, gracias por esta semana, Señor, que nos has tocado. Y te pedimos, Señor, pues que nos ayudes a confiar en ti, que nos ayudes, Señor, a dejar los tiempos en tus manos, a no querer obrar por nuestras propias fuerzas o cuando nosotros creemos que es oportuno, sino a dejarlo en tus manos, a encomendar a ti cada situación, cada problema, cada pues, todo lo que nos pase, Señor, en nuestras vidas, a saber dejarlo en tus manos y a estar en oración, Señor, a no dejar que el miedo nos paralice y nos deje, Señor, sin poder hacer nada, sino a confiar en ti y simplemente, Señor, que el miedo nos dé prudencia, pero en ningún caso, Señor, nos paralice, sino nos lleve a ti, a confiar en ti, Señor. Y pues te lo pedimos y lo encomendamos, Señor, esto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues estaba leyendo, perdonadme mientras oraba. Pastor Freddy, gracias por estar aquí en esta clase. Y sí, es verdad, es muy difícil ser pastor. Es un trabajo no difícil, imposible, imposible. Ser pastor, si Dios no te ha llamado, no te metas. Porque realmente es un llamado que viene de Dios y Él te sostiene. Pero si quieres ser usado por Dios, estas enseñanzas que hoy hemos estado hablando se convierten en sangre y carne en tu vida. Y todos hemos pasado miedo, somos hombres. Somos hombres. Recordad cuando Julio César entraba de sus campañas victorioso a Roma, en el carro con sus
6 caballos blancos, había detrás de él un esclavo que le mantenía la corona de laurel, seguro habéis visto eso, y le susurraba al oído, recuerda que eres un hombre. Dios nos recuerda a sus siervos que somos hombres, y somos pecadores, y de verdad el día más hermoso es el día que Dios nos quebranta, nos muestra que está en Él nuestra confianza y no en nosotros. Y Dios saca todo eso de nosotros y nos quiebra. Ese es un día hermoso. Así que pido a Dios que me continúe quebrando y orad por mí para que Dios me use. Y también quiero dar las gracias una vez más a todos. Jesús también, que estás ahí. Y sí, seguro habéis oído, os pido oración por nuestra decana Cami Tomasini, una imparable trabajadora, impresionante el trabajo que realiza, pero su salud es muy, muy delicada y os pido por favor que oréis por ella. Muy bien, Freddy, nos vamos. Sí, espero poder veros pronto por aquí y gracias también a todos los que habéis estado. Y el domingo, Dios